Bueno, vamos a ver entonces el quinto capítulo de Historia Extraterrestre de la Humanidad. Bienvenidos a todos. Lo he llamado la historia del siglo XX porque vamos a traer el contexto de esa historia extraterrestre hasta nuestros días. Vamos a ver en esta fase. Entonces, vamos a remitirnos un poco atrás a la parte de los bimanas. Los vimanas eran unos vehículos que aparecen en muchos libros de la India, en el Ramayana, el Mahabharata, en la historia antigua, donde decían que muchos dioses viajaban en unos aparatos como unas montañas que volaban. También aparecen referenciados en la Biblia y eran los vimanas. Los vimanas los dibujaban bajo este esquema que ustedes ven ahí. Realmente eran un tipo de cohete, sino pues que para la gente que no conocía en la época eso podía ser una montaña que retumbaba, que le salía fuego, algo que hacía un ruido importante, que bramaba, como lo menciona en muchos capítulos algunos profetas de la Biblia. Entonces estaban estos vimanas. Eso quiere decir que ya otras civilizaciones, como lo dice Alienígenas Ancestrales de este canal, creo que es History Channel, o no me acuerdo cuál es, bueno, de ese canal, pues ya unas civilizaciones antiguas venían visitando nuestro planeta. Entonces, estos vimanas también despiertan en la historia el interés de, digamos, del nacionalsocialismo, de los nazis, particularmente, que empezaron a investigar bastante estos temas. Los temas espirituales en esa Alemania nacionalsocialista eran muy relevantes, lo mismo que en Rumania. O sea, cuando estaba este señor Ceausescu de presidente, él tenía un área específicamente dedicada a investigar los temas espirituales, tanto que identificó niños con ciertos dones especiales, que tenían unas características especiales, y los alojó en una ciudad especial porque eran diferentes a todos y los vinculaban desde el nacimiento. Entonces de ahí surge un poco la película X-Men, de esa historia, de esa ciencia ficción que es lo que nos muestra la realidad, la película Los X-Men, con base en ese proyecto que se hizo en Rumania. Entonces, aquí la Alemania nazi empieza a investigar esto, empieza a hacer un viaje por los diferentes monasterios del Tíbet, a encontrar los pergaminos en la información con la sabiduría de estas civilizaciones antiguas. Algo similar a lo que veíamos en los cazadores del arca perdida, ¿no? Cuando investigaban todos los templos. Entonces ellos recorren todos los templos en búsqueda de información, y la idea es de tener ese conocimiento espiritual que era tan importante para ellos, ¿cierto? Entonces en esa época ellos reciben la ayuda de una civilización especial que ya vimos que eran los dracos, que son, digamos, los dueños, los que terraformaron este planeta, ¿cierto? Y desde los años antes de 1930 ya habían hecho una comunicación. ¿Se acuerdan con María Orsic? Hablamos de esa niña María Orsic, que había recibido unos mensajes donde le daban instrucciones de cómo construir un ovni, ¿sí? Entonces acá hay como un momento de la historia donde hay que reflexionar, porque algunos análisis dicen que los dracos dieron esta tecnología a los alemanes, ¿cierto? A cambio de otros temas con la población. Digamos que ese es el lado donde hacen ver a los animales malos, y hay una versión donde los alemanes también se contactan con una civilización muy avanzadas que se llaman los altos blancos, y se llaman los hiperbóreos, o sea, la civilización hiperbórea que está en el Polo Norte. Una civilización que se cuenta que es como descendencia de los atlantes, de mucha sabiduría y mucha espiritualidad, y que se centra en promover el desarrollo de la humanidad. Entonces, esa es la otra línea. Aquí hay un punto donde uno no sabe si realmente los alemanes fueron influenciados por los dracos, aunque hay evidencia de eso, o también por los hiperbóreos, aunque los hiperbóreos están tomando mucha vigencia hoy y mucha fuerza esa civilización hiperbórea, como para ayudarnos a salir de esta realidad falsa que tenemos. O sea, esta realidad que vivimos es una mentira, las cosas no son así. Nosotros vivimos inmersos en un planeta prisionero de una mentira. Pero para ir entonces a esa etapa, digamos que reciben ayuda de estas civilizaciones,
y conocimiento de estas civilizaciones. ¿Cómo lo hacían? Pues por medio de sociedades secretas de Alemania, alemanas, la sociedad Thule, ¿cierto? La sociedad Brill, de la fuerza Brill, la fuerza del espíritu. Y en eso de la fuerza Brill, los hiperbóreos son unos expertos. Y ellos mencionan que el ser humano tiene una fuerza tan poderosa en su configuración que lo hace tan atractivo a otras civilizaciones porque con solo su conciencia puede generar una fuerza espiritual tan grande que puede acabar con muchas cosas. Entonces los experimentos de fuerza Brill hacían que una persona pudiera, enfocando su energía, destruir una ciudad completa, ¿sí? O sea, llegar hasta eso. Eso es como lo que veíamos en los antiguos dioses los griegos, ¿cierto? De Roma, ahí está Zeus, están todos esos dioses, generalmente son de la civilización hiperbórea, que aparecían en algunos momentos para dar información a la humanidad de cómo avanzar, pero pues también tenían sus temas, digamos, internos, y ahorita tienen un acuerdo de no interferencia. Entonces, los alemanes a través de María Orsic y esta sociedad secreta, en particular la sociedad Thule y la sociedad Brill, reciben esa información de todo lo que recolectan de la antigüedad, de los vimanas, de los templos, y esa canalización que hace María Orsic, pero María Orsic tenía un enfoque de desarrollar la espiritualidad, ¿sí? Contrario al enfoque que tenían de pronto algunos miembros de la sociedad Thule y la sociedad Brill, no todos, porque había miembros de la sociedad, digamos, de la Comunidad Nacional Socialista de los nazis de Alemania, que también buscaban el desarrollo espiritual, y otros que confundieron el tema y buscaron era ganar la guerra. Para todos, digamos los que están en el nivel espiritual, la guerra era una cortina de humo para tapar la evolución tecnológica que estaban teniendo. Todos sabían, los alemanes, los de conciencia, que la guerra iba a ser perdida. ¿Por qué? Porque los alemanes tienen en su poder un aparato que se llama el cronovisor, que también se utilizó para viajar a la época de Jesús y permite visualizar el pasado y visualizar los futuros potenciales que se están generando en este momento. Entonces, para los que han visto la teoría del desdoblamiento del tiempo, que son otros videos que yo tengo, entonces un cronovisor, ese aparato, cuando yo lo tengo, puedo ir a revisar temas del pasado y a revisar los futuros potenciales que en el día de hoy está teniendo el planeta. Y con base en esos futuros potenciales, podría medir cuál tiene mayor oportunidad de hacerse realidad y por ahí tomo. Entonces, los alemanes tenían ese aparato, entonces ellos ya sabían que la guerra se iba a perder, o sea, a ellos, ¿cuáles? Los que tenían conciencia. Los que estaban enfocados en ganar la guerra y en pelear, pues seguían creyéndose que la guerra era porque tenían que ganarle y dominar el mundo, cuando realmente el objetivo iba mucho más allá, era un desarrollo de conciencia y un desarrollo tecnológico mucho más grande para esa Alemania que ganar una guerra. Ganar una guerra aquí en la Tierra no tenía sentido. Entonces, aún así se enfocaron en esa empresa y dijeron, vamos a, a usar la guerra como esa cortina de humo, y así comienza la historia. Entonces, María Orsic, al contrario de esos nazis recalcitrantes que querían pelear y ganar, ella era más bien del lado de algunos miembros de la sociedad Thule y la sociedad Brill, que querían ese desarrollo de conciencia, ese desarrollo de la fuerza del ser humano y de la fuerza Brill, esa capacidad del ser humano de desarrollar su potencial y dominar todo y crear su realidad, que hasta hoy pues desafortunadamente no hemos desarrollado completamente, aunque por lo menos ya sabemos que lo tenemos. Y María Orsic canalizó eso en el buen sentido cuando otros de la Alemania querían era hacerlo para ganar la guerra. Por eso ella se desliga, como veíamos en una sesión pasada, se desliga de ese grupo de los alemanes, ¿cierto? Y se va. La idea es que ella se va con una civilización espiritual, una civilización extraterrestre, y se convierte en una visitante, digamos, de otros grupos de la Tierra, en particular este señor Billy Mayer, creo que era de Suiza, que tiene fotos reales de ovni, las primeras fotos por allá en el año 40 y pucho, 50 y pucho de Billy Mayer, si ustedes lo pueden consultar, ¿cierto? Entonces, él se encuentra con una mujer de tez blanca que le dice Sem Jansen,
que dice que es pleyadiana, y esa foto que él toma de Sem Jansen, que está publicada, es una foto muy similar a la de María Orsic. Por eso hay una teoría que dice que María Orsic se va con su séquito de mujeres que la acompañan, que trabajan en el crecimiento espiritual, con esa otra civilización. Yo considero que son los hiperbóreos más que los dracos. Algunos alemanes toman más con los dracos. Entonces ellos comienzan a desarrollar la conciencia y a traer mensajes a los pueblos de la tierra. El mensaje hiperbóreo, que son los altos blancos, que son muy evolucionados, es que todo depende del ser humano. Entonces ellos no van a intervenir y se le da la ayuda a quien enfrente, digamos, este mecanismo de control que es el mundo Draco, el de los reptiles. A quien sea capaz de salir de este control va a recibir la ayuda de esa civilización hiperbórea, pero hay que demostrarlo. O sea, no basta con decirlo, sino mostrar que realmente uno quiere salir del sistema para recibir esa ayuda y como que emanciparse de ese control que tenemos, ¿cierto? Entonces ahí están dos corrientes, los hiperbóreos por detrás tratando de decirle a la humanidad despierten, esa no es la realidad, y los dracos, que son los que gobiernan el planeta y son los que hoy nosotros vemos como los buenos, ¿no? O sea, nosotros somos gobernados por una civilización y por un gobierno oculto detrás de los presidentes, que es un gobierno reptil, Draco, y es al que le creemos, ¿no? Lo que ellos dicen lo hacemos y eso es la última ley, y todos los medios que son televisión, prensa escrita, noticieros son dracos. Es un objetivo de bajar siempre la vibración del ser humano, mantenerla en el miedo, en la angustia, en el control, en el mecanismo de control más fuerte que es el dinero, para mantener siempre su vibración abajo. O sea, si un hiperbóreo, cuando hablan ellos y comparan la manera de vivir en este planeta, les parece absurdo que nosotros los seres humanos estemos supeditados pues a los ciclos de muerte, a los ciclos de lucha, de desgaste que nos da ese control. Entonces hay una ventana como para salir, pero hay que mostrar la fuerza y no es fácil, ¿no? Porque cuando uno intenta salir, pues los dracos también van a evitar que uno salga del control. Entonces, por eso es que cuando hay más desarrollo espiritual, hay más, son los temas más difíciles. O sea, uno cree que cuando trabaja estos temas y crece espiritualmente, la cosa va a ser más fácil. Sí, es más fácil porque hay más oportunidades de evolucionar, pero es más difícil porque cuando hay verdades, entonces empieza la confrontación y tú puedes recibir ataques, puedes generar ansiedad, puedes sufrir de ansiedad, depresión, miedos, y son ataques específicamente de los dracos para que abandones ese trabajo y no sigas adelante. Entonces, cuando alguien siente eso, pues dice, no, yo mejor no sigo con eso no es verdad, mejor es lo que me digan los gobiernos. Y recuerden que hay un gobierno oculto muy poderoso de las altas élites que para nada se meten en los temas del planeta, todo está planeado. Y sus súbditos son los presidentes que ellos ponen y quitan como quieran. Todos están confabulados, esas tales democracias, comunismos, de lo que sea, no existe. Todo es una misma cosa, el objetivo es llevar todo a un solo orden mundial, que es lo que está pasando por esta época, que es un objetivo Draco. Entonces en este planeta tenemos esa ayuda hiperbórea y María Orsic es de ese lado, ¿cierto? Entonces los nazis siguen por otro lado, que es ganar la guerra, aunque algunos siguen también con un objetivo que es el crecimiento espiritual. Eso les va a sonar duro a algunos de ustedes porque en la visión que se tiene, lo que yo he investigado, no todos los nazis van a ser malos, ¿sí? Hay unos que tienen un nivel de conciencia alto y están buscando el desarrollo de la humanidad. Hay otros que son los que se dedican a la guerra. Bueno, después veremos por qué es el tema de todo lo que pasó en la guerra, de dónde viene, tiene una justificación, pero lo que es cierto es que hay una evolución tecnológica superior a la de todos los países. ¿Por qué? Porque hay la ayuda de una raza que son los dracos, y también de una raza, digámoslo así, que quiere el crecimiento del ser humano, que son los hiperbóreos que están detrás. Entonces ahí está, ¿a quién le creo yo? ¿Al hiperbóreo que me dice que trabaje, que me gane las cosas, o al Draco que para mantener el control me da todo y me da la tecnología que yo necesito para que no salga a buscarla a otro sitio?
Entonces, digamos que estos son, aparecen estos agartianos, como le decía, aquí este retrato de la derecha es el que hizo Billy Mayer de Sem Janssen, ¿cierto? Entonces, eh, es muy posible que ella sea María Orsic, que sigue viniendo y sigue ayudando, ¿cierto? Y esta civilización agartiana, que también es una civilización de ayuda, ha permanecido muchos años sobre la Tierra, perdón, dentro de la Tierra como muchas civilizaciones y son bastante evolucionados. Es decir, además de extraterrestres, la Tierra tiene muchos habitantes mucho más evolucionados, que están bajo tierra, que están ocultos y que no se nos muestran a nosotros y tienen una, digamos, una fuerza con la que patrullan el planeta que se llama la flota plateada, ¿cierto? Son muchas, algunas de las naves que vemos pueden ser de ellos, otras naves pues ya sabemos que son humanas. Y la interacción más o menos es que se presentaban en la antigüedad como esos dioses griegos con mucho poder, con mucha influencia sobre la humanidad y eran adorados, pero traían información, traían la forma de cultivar la tierra, los acueductos, por ejemplo, así hicieron los hiperbóreos. Nos entregaron herramientas para la escritura, para el lenguaje, es una herramienta importantísima para la evolución espiritual, ¿cierto? Y para el nivel de conciencia, como en la película La Llegada. El mensaje de esa película es el lenguaje. Cuando uno aprende ese lenguaje que es el regalo de los extraterrestres en esa película, la concepción de la mente cambia y hay un desarrollo espiritual. Entonces, por eso la llegada de la escritura y la llegada del lenguaje es un avance fundamental en el nivel de conciencia del ser humano, ¿cierto? Que es entregado por estas civilizaciones que se presentan como dioses y que van ayudando pues en forma de Zeus, de Perseo, de Apolo, de todos esos dioses griegos y romanos que ya conocemos, que mostraban su poder y donde en algunos pues también tenían sus riñas, sus temas de poder y de controlar las cosas, ¿no? Pero la mayoría de estas civilizaciones que ayudan desde lo oculto sin interferir con los otros son benévolas, ¿sí? Y llevan mucho tiempo sobre la Tierra, muchísimo, ¿sí? Acá está la foto de María Orsic, entonces yo creo que quiero que vean pues un poco la similitud con la de la derecha o como se la dibujaba Billy Mayer a Sem Janssen, que decía que era pleyadiana, y pues la foto, la única versión que existe de María Orsic. Entonces pareciera que María Orsic cuando decide abandonar esa Alemania nazi porque ella no quería esa guerra, estaba buscando el otro camino, seguramente se une con esa fuerza hiperbórea y empieza a ayudar al planeta desde otro punto de vista y hoy lo siguen haciendo. Sí, o sea, si hoy pide uno la ayuda y pide el contacto de ayuda, lo recibe, pero tiene que pedirlo y tiene que solicitarlo, porque pues siempre estamos en el control draconiano que es sobre el que vivimos. Ok. Entonces ya les conté que estas civilizaciones viven en cuevas dentro de la Tierra. No es que la Tierra sea hueca, ¿no? Hay un libro que se llama La Tierra Hueca de Richard Beer. Ahorita les voy a contar en qué hizo él. Y hablan de que la Tierra es hueca. Realmente la Tierra no es hueca. En los polos tiene unas cuevas gigantescas que son todos unos ecosistemas y que aunque como están en los polos uno pensaría que son frías, pero resulta que en los polos la actividad volcánica es bastante alta y eso hace que esas cuevas se calienten. Entonces cuando uno vaya a esos polos encuentra cuevas que tienen una fauna y flora diferente como cuando uno sale que ve el hielo, ¿no? Entonces eso fue algo que empezaron a descubrir que en los mismos polos habían otros ecosistemas dentro de estas cuevas. Y estas cuevas eran tan grandes como ciudades, ¿sí? Como Detroit mencionan, como Bogotá, como New York, mucho más grandes y podían albergar una ciudad completa y con un ecosistema bien interesante. Ese que el almirante Beer en su libro La Tierra Hueca, él dice que estaba viajando al Polo Sur y que en un momento el paisaje cambió, que entró ahí un espacio donde veía mamuts, veía otros animales corriendo, todo era verde, básicamente porque entró a una cueva de esas. Y la cueva es tan grande, que se pierde entonces el concepto de dónde estoy, porque es inmensa y realmente es una cueva. Y hay muchas así, entonces estas civilizaciones que son de la Tierra, que llevan mucho tiempo acá, viven dentro de esas grandes cuevas.
y realmente pues salen y se presentan como extraterrestres. Es la forma más adecuada de hacerlo, o como dioses o como ángeles que nos ayudan, ¿cierto? Y todas sus ciudades por debajo, todas las ciudades de estas cuevas de la Tierra que están en los polos, que están bajo el mar, porque también existen, están interconectadas por una red de comunicación de trenes muy evolucionadas de altísima velocidad, de autopistas muy evolucionadas de altísima velocidad, y todo eso está conectado. Así es como esa flota, la llaman algunos la flota de plata, que ya se las mencioné, pero recuerden que todas esas cuevas y todas esas ciudades y todos los países del mundo por debajo están conectados, ¿cierto? Bajo otro sistema, teletransportación, levitación de trenes, y se puede ir muy fácil de un lugar a otro muy rápido por unas autopistas muy grandes y con vehículos muy modernos que están de pronto 1000 o 2000 años adelante de lo que estamos usando tecnológicamente, ¿sí? Hoy estamos usando la tecnología que hace 1000 años de pronto usaban los que gobiernan el planeta, y nos van soltando poquito a poco. Por eso es que los avances tecnológicos son tan de un momento a otro en esta época, porque eso ya existe, ¿cierto? Pero si hoy estamos en este computador, seguramente ya hay una tecnología donde yo pueda estar con un holograma en sus casas dándoles esta conferencia. Lo que quiero que vean es que la evolución la evolución tecnológica hoy es grandísima, y como uno no entiende la tecnología parece magia, ¿sí? Pero nosotros ni nos imaginamos qué es lo que existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en un planeta prisión y estamos controlados. Ya problemas de salud no tendrían por qué existir, la teletransportación es una realidad, pero no la usamos, ¿cierto? La longevidad es una realidad, pero no se nos permite porque hay unos mecanismos de control, y de estar siempre naciendo en el mismo loop, ¿cierto? Dentro del control reptiliano. Entonces, todas esas herramientas no se nos dan a no ser que logremos un despertar de conciencia, que básicamente es lo que buscan estas civilizaciones avanzadas que están en el planeta, y que recuerden que no interfieren con los reptiles. Recuerden que cuando se hizo el diseño del ser humano, los reptiles pusieron la condición de que tuviéramos un cerebro, un pequeño cerebro reptil. Además de ese cerebro que nos permite el desarrollo de conciencia, ese cerebro reptil nos permite reaccionar como eso, ¿cierto? Reaccionar bajo un bajo nivel de conciencia, peleando, corriendo. Pero cuando estamos por encima de ese cerebro, algo cambia y la conciencia fluye, se presenta, se expresa y se desarrolla, ¿cierto? En la época de Egipto, o en los jeroglíficos de Egipto, también aparecen, digamos, estos dibujos que son de aviares, o seres extraterrestres con forma de aviar, de aves, de pájaros. En particular, Rod y Horus eran del tipo aviar, ¿cierto? Existen aviares, civilizaciones de aviares en diferentes niveles dimensionales. En particular, ahorita hay una civilización muy avanzada de aviares que se llaman los Blue Avians, los aviares azules, Blue Avians, ¿cierto? Que son de sexta y séptima dimensión, son totalmente benévolos, y en este momento están en el planeta protegiendo el planeta, protegiendo ese nivel de salto de conciencia, y de alguna manera ayudando a evitar a que sigamos en este control reptiliano. Esa bola que aparece dentro de esos dibujos en Egipto, si ustedes van a Egipto, yo no he ido, pero he visto los dibujos, tengo pendiente ir, denota un desarrollo del chakra superior, el que está sobre la cabeza, y una conexión con la conciencia y la generación de realidades. Entonces, ese círculo lo que refleja es una capacidad de desarrollo de la glándula pineal que está adentro, que es capaz de crear con este otro chakra que está por encima del de la cabeza, más o menos como 30 centímetros, una realidad diferente. Entonces el ser humano es responsable de generar su realidad. ¿Por qué la estamos generando de esta forma? Porque estamos en un planeta prisión, un planeta controlado, ¿sí? Entonces, por eso nos vemos abocados a eso. Entonces, después de esta historia, cuando los alemanes comienzan a recibir toda la información de esta civilización Draco, que le dice, venga, yo los ayudo, más los contactos que habían hecho con los hiperbóreos,
desarrollan un programa espacial muy, muy avanzado, ¿cierto? Esta es una foto real de un ovni, el primer ovni que tuvo la Alemania nazi, por allá en el año 1930. Entonces ya había un ovni. Entonces, como habían dos corrientes, una que quería el desarrollo tecnológico y espiritual, y otros que querían esta tecnología para ganar la guerra, cuando se sabía por el cronovisor que la guerra iba a ser perdida. Por eso es que ustedes ven estos ovnis aquí en la parte inferior. Permítanme, tomo el apuntador. Aquí está, como con unas armas, bueno, la parte de aterrizaje y unas armas para disparar, el símbolo de la esvástica y bueno, unas antenas de comunicación. Esto no les funcionó muy bien al principio, pero miren aquí la referencia de una persona y el tamaño de la nave y la forma, ¿cierto? Entonces desde el año 30 esta nave ya estaba con su prototipo en poder de los alemanes, ¿cierto? Porque era su objetivo. Entonces ya ellos tenían esta tecnología, digámoslo, entregada por parte de esta civilización extraterrestre que los apoyaba. Recuerden que habían dos, los dracos, que son los que controlan, y los hiperbóreos. Algunos, la mayoría, se fueron con los dracos y los que se fueron con los hiperbóreos están en otro lado y ahorita lo vamos a ver. Esta campana nazi, que también aparece en Alienígenas Ancestrales, es un avance muy significativo para esta Alemania nacionalsocialista, porque esta campana es una herramienta de viaje y traslación en el espacio-tiempo. Entonces, con esa campana pueden viajar, teletransportarse a otra realidad o transportarse al pasado o a un futuro, ¿cierto? Y dependiendo de lo grande que sea la campana, su campo de acción es mayor, 20, 30 metros, 50 metros. Había campanas gigantes que podían reunir 500 metros y todo lo que estuviera alrededor de esos 500 metros lo podía teletransportar a otro sitio, ¿sí? Digamos en el planeta, y la utilizaron inicialmente para teletransportar todos sus elementos a otro lugar del planeta, y ahorita vamos a ver cuál. Esa campana ustedes la pueden ver en la serie Alienígenas Ancestrales y hay de todos los tamaños, entre más grande más poderosa, entre más pequeña pues igual poderosa, pero no se podía llevar tantos elementos de los que tenía al lado. Entonces la teletransportación ya era una realidad hacía mucho tiempo, porque la tecnología ya estaba disponible. La sanación de todas las enfermedades ya era una realidad, ¿cierto? La longevidad del ser humano ya era una realidad. Volver a vivir 700, 800 años es normal para un ser humano, pero pues como estamos acá sujetos a tantos temas de control, lo que recibimos en las comidas, en el agua, pues hay un deterioro de nuestro sistema y nos desligamos totalmente del nivel de conciencia, ¿cierto? Pero entonces los alemanes ya tenían este tipo de campana que tenía esa propiedad, sobre todo de teletransportar cosas, para que lo tengan muy presente. Las sociedades secretas alemanas, como la sociedad Thule, la sociedad Brill, también digamos, bueno, más reciente la masonería, pero sobre todo la sociedad Thule y la sociedad Brill de Alemania, tenían una orientación a la investigación de la antigüedad, como ya lo vimos, ¿cierto? Y al desarrollo de conciencia, ¿cierto? Entonces, todos esos sindicatos, por ejemplo, la búsqueda del arca es algo importantísimo, porque el arca de la alianza es como ese poder o esa energía. Se supone que era como una especie de arma atómica que podía controlar cosas, o también un arma psicotrónica que podía hacer ciertas cosas. Y hay una película, esta es una imagen de la película El Arca Perdida, que tiene de ciencia ficción muy poco, porque es como relatar una historia que ya pasó. Entonces, desde esa época, recuerden la fuerza abril del ser humano en la que estaban enfocados los alemanes y su crecimiento y desarrollo entre esos aspectos. ¿Por qué? Por el potencial del ser humano. Entonces, ¿qué decían los alemanes en esa época, cuando ellos ya sabían por el cronovisor que la guerra se iba a perder? Que la guerra era simplemente un engaño, ¿no? Era una cortina de humo para hacer las cosas. Cuando ya se acerca el final de la guerra, ellos saben que ya toda su tecnología y lo que están trabajando con los extraterrestres, las armas, los ovnis,
lo que tienen, la teletransportación, la investigación que están haciendo, tienen que moverse de esa Alemania que va a ser ocupada, porque allá ya no pueden estar porque va a ser invadida por los aliados, porque ellos van a perder la guerra. Y con la ayuda de esa campana, de esa Glock, comienzan una migración hacia un lugar que se llama la Antártica, en el Polo Sur, ¿cierto? Y comienzan a teletransportar todos sus equipos, a llevarlo también con la campana y con sus submarinos nucleares por esas rutas que existen debajo del mar, esos túneles por donde pueden viajar los que existen debajo de la tierra, y empiezan a trasladarse todos a la Antártica. ¿Qué característica tenía la Antártica en esa época? Pues que era tierra de nadie. Hoy no pertenece a un país, pero ya varios países han pedido gobierno sobre ciertos espacios de la Antártica. Es como una zona que para investigación o lo que sea tiene gobierno de varios países. En particular, los alemanes establecieron allá una colonia que se llama Nueva Suabia, ¿cierto? Y comienzan a llevar toda esta tecnología y a instalarse. ¿Y en dónde? En unas cuevas que fueron suministradas por los dracos. Los dracos les enseñaron y les dijeron, miren, ustedes pueden utilizar cuevas que son calentadas por la actividad volcánica y donde pueden construir una civilización, y así se hace. Si ustedes quieren verificar esto, pueden ver el trabajo de Michael Salla, que tiene una página que se llama exopolitics.org, para que vean lo fascinante que es de esa migración a la Antártica de todos los alemanes que sabían que la guerra ya se iba a perder, ¿sí? Y pues así se hizo la migración de todos. Entonces se ubican en la Antártica, otros se ubican en la parte de la Patagonia, en un área en Argentina que se llama Bariloche. Allá hay muchas de estas personas ubicadas, y también en el sur de Chile, ¿cierto? Entonces ellos migran, allá fue donde migró Hitler también en ese momento. Él no murió, sino migró. De por sí ya les conté que había una foto de Hitler del año 50 por acá en Tunja, pues porque la misión era otra. La misión no era la guerra, la misión era ese poder bril y encontrar esa fuerza interna del ser humano que lo hace tan llamativo a todas las civilizaciones extraterrestres, ¿sí? Entonces, desarrollar al 100% el potencial del ser humano. Entonces, ellos se ubican en la Antártica, ¿cierto? Y comienzan a desarrollar toda una tecnología, a desarrollar su programa aeroespacial, a mejorar sus ovnis, ¿cierto? A mejorar la forma en que los ovnis se mueven, a hacer ingeniería reversa de algunas naves que les entregaron los dracos, ver cómo funcionaban, y empezar a utilizar la antigravedad en los vuelos de estas máquinas, y a unas velocidades vertiginosas, ¿cierto? Que superaban la velocidad del sonido, y unas velocidades espeluznantes, y ya algunos hoy en día que lo que hacen es un cambio dimensional, por eso aparecen y desaparecen. Entonces, en esa época, esa tecnología por el año 40 y pucho ya está disponible por los alemanes y sigue desarrollándose en la Antártica, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Entonces ellos se van para allá, y Estados Unidos se da cuenta de que algo sucede, de que lógicamente eso no se revela al mundo, ¿cierto? De que en la Antártica está pasando algo, y que se forma algo así como el Cuarto Reich. El Tercer Reich es el que pierde la guerra, pero ese no importa. El que importa es el Cuarto Reich, que es el que tiene toda esa tecnología y la sigue desarrollando, ¿cierto? Y como los alemanes empiezan a migrar toda su infraestructura a la Antártica, los Estados Unidos deciden hacer una expedición a la Antártica, una expedición especial para investigar qué es lo que está pasando. Así la presentan, ¿no? Sí, entonces este es el símbolo de la expedición, ¿cierto? En esos años, y nombran a un almirante que es el almirante Richard Evert como jefe de esa expedición. Entonces a todo el mundo dicen que van al Polo Sur a mirar las especies, a hacer un trabajo de investigación, pero realmente este señor se va con toda una flota de guerra para mirar qué es lo que está pasando allá en la Antártica, ¿sí? El objetivo era destruir esa fuerza alemana que se estaba trasladando a la Antártida, a este sitio que lo llaman bueno, yo no sé alemán, New Schauenland, así se llama ese sitio de la Alemania nazi, que hoy existe todavía, y pueden haber muchos más países que en la Antártica tengan sus cuevas
y muchas civilizaciones extraterrestres que tienen allá sus sitios de operación. Entonces este señor Richard Elvir, que es el que supuestamente escribe el libro La Tierra Hueca, se va con esa flota de acorazados, de naves, a destruir ese asentamiento nazi en la Antártica, porque la inteligencia les había hecho eso. Pero se llevan tremenda sorpresa, durísima. Cuando llegan allá, ¿sí? Resulta que ven ovnis que salen debajo del agua, que salen de la tierra, que vuelan a toda velocidad y en unas horas los acaban, los acaban. Acaban todo pues toda la flota que llevaban los acorazados, no pueden ni hacerle daño a ninguna de esas máquinas y básicamente los acaban y no las matan y les dicen devuélvanse y díganle a su jefe que no se meta con nosotros, ¿sí? Que nosotros estamos en otro cuento y que nos olvide, que tenemos mucho poder y que no queremos interferir, pero no se meta con nosotros. Entonces, este señor Richard Elvir, que para todo el mundo decía que era una expedición científica, se devuelve con el rabo entre las piernas, entre las piernas y le dice al presidente de la época, no, allá hay una fuerza que no podemos manejar, nos supera tecnológicamente en velocidad y era esa fuerza de esos alemanes apoyados por los dracos, ¿cierto? Que tenían esos ovnis de mucha velocidad contra los cuales nada podía hacer pues los barcos de la armada, que era el almirante Richard Elvir, ¿cierto? Entonces esa expedición fracasa, que es la expedición a la Antártica, ¿sí? Y él se devuelve con esa noticia. Entonces, esa operación de ir a la Antártida se llama la operación High Jump, que se lleva a cabo en el año 1946 al 47. Este es el símbolo de ese viaje que se hizo a la Antártica, es un pingüino, ¿cierto? Esa es la representación y dice expedición de la Marina al Polo Sur, que es científica, pero mentiras. Ustedes ya saben qué pasó. Ellos llegan y se encuentran con esas naves que los atacan, que son muy avanzadas tecnológicamente, y esas naves para mostrar su poder, ¿cierto? Para decir aquí somos más poderosos y nadie nos puede hacer nada, ¿sí? Los tenemos controlados, hacen un sobrevuelo sobre Washington, ¿cierto? En esa época, que está documentado en los periódicos, y vuelan sobre la Casa Blanca específicamente, y ninguna nave de los Estados Unidos los puede detener porque pasan tranquilamente, sobrevuelan y muestran el poder, como diciendo, aquí estamos nosotros y ustedes no nos pueden ni tocar, tenemos el dominio de todas las cosas, ¿cierto? Eso siempre permanece oculto porque nadie va a decir, Estados Unidos no va a decir, en esa época teníamos una civilización que era mucho más avanzada que nosotras y mucho más fuerte, ¿cierto? En todos los aspectos, ¿cierto? También hacen una demostración de su poderío en algún momento que llaman erróneamente batalla sobre Los Ángeles, porque no fue una batalla, fue una demostración simplemente de las naves que tenían estos alemanes, ¿cierto? Y básicamente lo que hizo fue que aparece en los periódicos del año 42, pueden consultarlo, batalla sobre Los Ángeles, y pasó una nave silenciosa sobre todas las bases norteamericanas, ¿cierto? Destruyó naves, misiles, aviones, no a ningún ser humano, sino solo las naves de guerra, ¿cierto? 1 millón de personas lo vieron, pero eso siempre ha permanecido oculta, ¿cierto? Entonces era como una advertencia similar, ¿cierto? Como cuando Portugal iba a entrar en guerra, que se vio una señal de como, oiga, no entren en guerra, no vayan a pelear. Entonces, fíjense que esa civilización también un poco apoyada por esos científicos que tenían esa concepción del poder del ser humano, querían ese desarrollo, investigación en la conciencia. Entonces, este sobrevuelo sobre Los Ángeles es para decir, nosotros somos muy poderosos, ¿sí? Entonces no queremos hacerles daño, les acabamos con toda la flota, pero a ustedes no queremos dañarnos ni molestarlos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en esa época también? Como los alemanes ya tenían este acuerdo con los dracos, ¿cierto? Los dracos les dicen, oiga, hay un lugar que es como una zona diplomática donde hay muchas civilizaciones extraterrestres que estamos viviendo, hoy en día están viviendo, y es una zona donde inclusive civilizaciones que se enfrentan unas con otras no pueden pelear porque se considera
una zona diplomática, ¿sí? Y los dracos llevan a los alemanes a la luna. Los alemanes son los primeros que llegan a la luna en el año 42 porque ya tenían ovnis para hacerlo muy rápido, en minutos podían llegar a la luna y comienzan a construir una base sobre la luna, ¿cierto? Una infraestructura sobre la luna en el lado oscuro de la luna entre el año 30 y el año 40, ¿cierto? Que se llama el Lunar Operation Command, el comando de operación lunar, ¿cierto? Y habían más de 40 razas extraterrestres en ese lado oscuro de la luna viviendo en ese momento. Y como era una zona diplomática, no pelean, ¿cierto? En particular, los dracos tienen a su servicio una flota que se llama la Dark Fleet, la flota oscura, que es integrado también por humanos, pero con unas características que son esos nórdicos, alemanes, pero son humanos, y que en el acuerdo que se hizo con los dracos es ser parte integrante de la flota oscura que coloniza otras civilizaciones, ¿sí? Entonces la Dark Fleet hace eso, colonizar otras civilizaciones. Esas naves nunca aterrizan en la Tierra porque son naves gigantescas de miles de kilómetros, son totalmente ecosistemas que patrullan todo el sistema solar y en tema de conquista. Entonces en la Luna, por primera vez, los alemanes se dan cuenta desde el año 42 que llegan, que hay otras civilizaciones, que hay otras personas que están en la Luna, mucho más avanzadas tecnológicamente que nosotros. De por sí la Luna fue un satélite artificial que fue traído hace como 500.000 millones de años a la Tierra para establecer, para regular las condiciones magnéticas de la Tierra, sobre todo de las mareas, ¿cierto? Pero más o menos su superficie son como 3 kilómetros de tierra y adentro hay toda una infraestructura pues de ciudad, de temas que se manejan, y en el lado oscuro pues particularmente estas civilizaciones que habitan. Por eso nunca se ha hecho una fotografía del lado oscuro. Hasta ahorita la sonda china que vuela por el lado oscuro de la luna, pero las fotos siempre son restringidas o son borradas. Este señor Richard Holland, si lo quieren investigar, habla mucho sobre la luna y los seres que la habitan, ¿sí? Eso es una realidad. ¿Quieren ver una nave extraterrestre? Miren al cielo todas las noches para que vean la luna. ¿Quieren ver dónde habitan las civilizaciones extraterrestres? Miren la luna todas las noches. Incluso miren en YouTube que hay videos ya de personas que tienen telescopios muy potentes que han captado naves gigantescas saliendo por acá por encima o pasando por encima de la luna, donde la sombra de esas naves es tan grande como este cráter. Este cráter puede ser tan grande como un continente, como Colombia, por ejemplo, que es donde yo vivo, y la nave pasa, es gigantesca, o sea, naves de millas, todos total ecosistemas que hay allá. En particular, cuando Neil Armstrong llega en el año, mucho después, ¿no? Ya les voy a contar por qué llega. Cuando llega a la luna, él se baja y lo llevaron a esa misión porque era una persona muy tranquila, ¿no? Pero él alcanza 160 pulsaciones por minuto y se impresiona. Y si ustedes ven el video en YouTube, él se baja y dice, oh my God, oh, it's true. Entonces él dice, hay algo aquí, hay como dos especies de naves y nos están mirando. Entonces desde Houston le dice, por favor retírese, regrese, siga recogiendo piedras. Y él dice, oh my God, wonderful. Y él sigue caminando por ese espacio, ¿cierto? Y sigue avanzando, y se encuentra unas ruinas y se encuentra una serie de naves flotando gigantescas, ¿cierto? Y más o menos la idea es que viene un ser hacia ellos caminando y les dice, terminen lo que están haciendo, esta es una zona diplomática restringida, ustedes no pueden venir así como así, entonces por favor retírense, terminen lo que están haciendo y retírense. Ellos también recorren una ciudad que está en la luna, ¿sí? En particular después cuando va a otra misión Apolo a la luna, encuentra una nave abandonada gigantesca con la Mona Lisa, con una momia de un ser humano que no es de este planeta en perfecto estado. Ustedes pueden consultar ahí la Mona Lisa en la luna y ven la historia de este ser que el Apolo 18 creo que fue,
el que la recoge, que nunca salió esto a la luz pública, pero Neil Armstrong sube las pulsaciones, aunque Houston le decía retírese, retírese, ¿cierto? Y hay un documental de Planeta Encantado de JJ Benítez que muestra un video de lo que se revela de las ruinas que él ve en la luna, edificios completos y todo, pero eso nunca se menciona. De por sí las fotos que envía la NASA de la luna son retocadas, ¿no? Todas las estructuras que hay se retocan. Alguna vez yo vi una foto con una torre gigantesca de kilómetros y siempre se retocan. Por eso yo no confío en esas fotos que toman esos que publica la NASA o esos videos. No sé qué pase con los chinos, y los chinos sean capaces de decir la verdad, o también como estamos en este planeta de control estemos restringidos. Pero realmente el comando, digamos, que ponen los alemanes allá, el comando de operación lunar es el primero, pero hay muchos hoy en día, hay muchas civilizaciones humanas y no humanas que están viviendo en la luna y que utilizan eso como sitio de, digamos, de descanso dentro de todo el comercio interespacial que hay de diferentes productos y las naves que nosotros no vemos pasar. Hay una teoría que dice que nosotros, como estamos en esta Matrix, lo que vemos en el cielo es una película, una rejilla sobre la que se proyecta una película, pero que si esa película se quitara, nosotros veíamos todo el tiempo naves gigantes pasar de un lado para otro, porque eso es normal a lo que está pasando hoy en día en el sistema solar, pero no lo vemos porque estamos en un sistema de control, donde siempre que es el miedo, la angustia, trabajar, hacer las cosas, ser juicioso, ser buen ciudadano, y pues con eso nosotros sentimos que estamos haciendo bien, pero aquel que tenga esa inquietud de que debe haber algo más que trabajar y luchar, lo invito a que investigue estos temas profundamente. Aquí yo les doy un brochure porque el tiempo serían muchas horas para hablar de muchos temas, y haremos una conferencia, yo creo que de pronto en un mes, para reunirnos los que les interesa el tema y hablamos de muchas cosas. De pronto yo la voy a programar y les publico en Instagram la invitación para que se inscriban y podamos ver una presentación mucho más profunda del tema. Entonces, conclusión, la luna es una nave grande y allá hay una civilización. Los nazis primero llegaron en el 42, nosotros llegamos, la humanidad llegó en el 69, se tuvo que devolver, por eso es que nunca más se volvió a la luna, ¿cierto? Entonces, cuando Armstrong llegó allá, no podían de alguna forma proyectar lo que estaba viendo Armstrong en los televisores. Entonces, lo que hizo la NASA fue crear un estudio acá como de Hollywood con el espacio de la luna y tomar las fotos ahí. Esa era la que nos mostraban, pero nos mostraban eran cosas del estudio, pero no lo que estaba viendo Neil Armstrong, porque eso no se podía mostrar a la humanidad. Después, cuando Armstrong llegó, él sufrió un cambio total de ser una persona, digamos, que no era en los temas espirituales, se enfocó totalmente en lo espiritual, y él dijo en una entrevista: lo que yo vi en la luna y lo que viví ha cambiado mi vida, y ese secreto me lo llevó hasta la muerte y nunca lo voy a revelar, y así lo hizo, ¿sí? Él se fue a su casa, no daba entrevistas, se centró en los temas espirituales, le impactó mucho el conocer que hubiesen otras civilizaciones. Incluso estuvo en el Ecuador en una misión que era la Cueva de los Tallos, donde se quería investigar. La Cueva de los Tallos es una cueva que nunca le han encontrado el fin en el Ecuador, y él dicen que allá hay viviendo una civilización muy antigua, de mucha sabiduría, y han hecho varios intentos de ingresar. Neil Armstrong estuvo en uno de ellos y encontraron muchas cosas que dejan evidencia de que hay una civilización más avanzada que habita allá, pero no pudieron llegar al final de la cueva. Entonces Neil Armstrong participó en eso y realmente pues se murió con su secreto, nunca lo divulgó, pero se alejó totalmente de la vida que llevaba. Lo mismo Mitchell y Aldrin, todos los que fueron a la luna fueron transformados por lo que vieron. Aldrin ya expresaba, por ejemplo, fuera de cámaras oficiales de los medios de control, que son CNN, CBS, todos esos noticieros, Fox, todos esos medios de control del gobierno general de los Dracos. Entonces, lo que publican ahí, créanle ustedes el 10%, ¿cierto? Entonces, esto nunca lo van a ver publicado en esos noticieros, pero entonces ellos en algunos medios de YouTube que
ahora son censurados, Buzz Aldrin, Mitchell, sí comentan de la realidad de civilizaciones extraterrestres en la Luna hace mucho tiempo y lo que es la Luna realmente hoy en día. ¿Ok? Ténganlo presente. Entonces, hablamos nuevamente de la Dark Fleet, esa flota que usan los dracos para moverse, ¿cierto? Y se instalan en la Luna y le dan la entrada a los nazis, ¿cierto? Y esta Dark Fleet, pues, es de esta civilización Draco, que realmente son esos arcontes o esos demonios que nosotros conocemos, ¿cierto? Patrullan acá en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es el fin del sistema solar. Es como después, mucho después de Plutón, creo que es como 100 años luz, está el cinturón de Kuiper, que es el límite del sistema solar. Allá patrulla esta flota de los dracos para que no se vaya a afectar su sistema, pero ya llegaron los aviares azules hace más o menos unos 7 años y la situación para los dracos está cambiando, es decir, tenemos una oportunidad de salir del control, pero depende de nosotros. Bueno, para comentarles el detalle, los nazis llegaron a la Luna, a un sitio que se llama el Mar de Imblum, llegaron el 23 de agosto de 1942 a las 11:26 en una nave de este Miet Rocket, y el astronauta era el capitán Leutnant Werner Seimenger Kriegsmarine, bueno, alemán, no sé alemán, entonces me disculpan esa pronunciación tan mala, pero estos son los datos de efectivamente cuando llegaron los alemanes a la Luna, o sea, agosto 23 del 42, o sea, ahorita se van a cumplir como casi 80 años de que ya los alemanes estaban en la Luna y se hicieron civilizaciones en la Luna. ¿Qué pasó después? Después pasó algo, y es que la Antártida, entonces, como están los alemanes, los otros países en que empiezan a reclamar también territorio sobre la Antártida, y más o menos esta es la distribución tácita que nunca se muestra de cómo está la Antártida operando hoy en día, pero acuérdense que debajo de todo esto está esa gran cueva ciudad de los alemanes del Cuarto Reich, que está ubicado allá con una tecnología asombrosa. Bueno, hoy en día, como ha evolucionado Estados Unidos, ya también tiene ese tipo de tecnología, ha hecho ingeniería inversa de muchas naves que han caído, como la de Roswell, ¿cierto? Entonces esa ingeniería inversa les ha permitido avanzar tecnológicamente. Por eso es que muchas de las naves que tú puedes ver hoy sobre el cielo son naves que son o de los Estados Unidos, el TR-3B, que es un ovni triangular, TR-3B, así se llama, de antigravedad, es una nave estadounidense, y puedes ver muchas naves que son humanas, sí, pero también hay naves que son no humanas y naves de civilizaciones más avanzadas que son naves de plasma. Estas naves tienen la particularidad es que se integran con su tripulante, es como un sistema biológico, se integran con los tripulantes, con la mente, se manejan de esa forma, ¿cierto? Entonces son además otra realidad. Cuando uno entra a un ovni, el ovni por fuera tú lo ves, digamos, de 12 metros de diámetro o de radio, pero cuando tú entras, las personas que han entrado a esas naves, ¿cierto? En un libro que se llama, creo que por aquí lo tengo, venga a ver si lo muestro. Ah, bueno, Dark Fleet, ese lo muestra. Bueno, este libro también habla de eso, se llama Antarctic's Hidden History de Michael Salla, para que vean el detalle de lo que es la Antártica. Está en inglés solamente, pero es fácil de leer en inglés. Y pues hay que medirse a leer en inglés para estos temas, ¿sí? Antarctic's Hidden History, para que lo lean. El otro se llama The Dark Fleet. Entonces, habla de, digamos que ya hay muchas naves que vuelan, por eso es que el Pentágono ahorita, si ustedes revisan, ya empezó a decir que si era realidad las naves que existen, porque hay un compromiso con los aviones azules de hacer la divulgación al ser humano. No es porque hay tan buena gente el Pentágono que está divulgando, no, es porque cuando llegaron los aviares azules a poner orden y a decirle a los dracos no más controles, dijeron, bueno, entonces se comprometen a divulgar, a empezar a divulgar la verdad a los seres humanos, entonces hay un compromiso de divulgación del que habla David Wilcock y Corey Goode, ¿cierto? Y por eso deciden hacerlo paulatinamente. Entonces ellos dicen, sí hay naves, pero no sabemos de dónde sean, ¿cierto?
O sea, todavía se niegan a reconocer la presencia extraterrestre. O si hay naves y muy posiblemente son extraterrestres. No sé si recuerdan, hace como 5 años yo vi en televisión una embajadora de la ONU para el contacto con civilizaciones extraterrestres. Me puse muy feliz y al otro día lo censuraron, ¿no? Dijeron, no, esto no es verdad, es realmente, y ella salió a decir, no, no es verdad, yo me equivoqué, qué pena, es que yo es para política exterior que estoy, pero ella lo dijo explícitamente, es para exopolítica, ¿cierto? Designada por la ONU. ¿Para qué? Para establecer el tema diplomático en ya una relación estrecha con civilizaciones extraterrestres que oficialmente se hagan presentes en el planeta. Eso no demorará mucho, pero la presencia de ellos dicen que impacta un poco la cultura del ser humano porque no se sabe cómo lo tome la gente. Por ejemplo, la religiosidad, que dicen que somos los únicos creados por Dios, pues eso va a tener un impacto grande. La gente puede entrar en crisis, en depresión, todo su sistema de creencias se puede ir al suelo. El mío ya se vino hace muchos años y fue sufrido, sí, o sea, me pegó muy duro. Entonces no es fácil pasar por eso, ¿cierto? Por eso no se hace intempestivamente de avisar, sí, estamos entre nosotros bien extraterrestres, porque eso, mejor dicho, deja sin piso todas nuestras creencias que tenemos actualmente. Ok, entonces, ¿qué pasa? Hay dos investigadores que son excelentes, que ustedes los vean. Entonces, ¿qué pasa ya cuando los alemanes llegan también a la Luna? También los alemanes deciden viajar a ¿a dónde? A Marte, ¿cierto? Entonces crean en Marte un programa que se llama la German Secret Society, o sea, los Mars Germans, así se llaman los alemanes en Marte. Entonces Marte es un planeta habitado, además de estar allá los alemanes, esa civilización del Cuarto Reich, es un planeta donde viven otros tipos de civilizaciones extraterrestres, por ejemplo, de tipo insectoide, que son agresivos porque se ataca su territorio, no porque lo quieran ser, porque defienden las cosas, y otro tipo de civilización que son como los extraterrestres tipo mantis, que también viven allá. Entonces es un planeta donde ellos tienen su espacio, allá viven, y donde pues los que han llegado a colonizar, digamos los alemanes, hoy en día ya también Estados Unidos, tienen Marte. Por eso a mí me da risa cuando le hacen tanto bombo a eso, que el Curiosity que viaja a Marte. Sí, hace muchos años hay vida, hay civilizaciones humanas en Marte. En particular, vean los testimonios de Laura Eisenhower, que es la nieta del presidente Eisenhower. Ella se dedicó a revelar la existencia de esa vida extraterrestre que está aquí en el planeta. Y Andrew Asiago tiene una historia bien interesante porque él es hijo de un científico que trabajó con los Estados Unidos, y él cuenta que cuando tenía 8 años hizo una teletransportación a Marte. Vean en YouTube Andrew Asiago para que escuchen la historia de cómo él cuenta que a los 8 años con su papá, que era un investigador, y muestra la calle en los Estados Unidos, no me acuerdo en qué ciudad era, y el edificio donde estaba ese sitio, donde se le teletransportó a Marte. Y también Laura Eisenhower fue teletransportada a Marte. Él dice que el viaje duró 15 minutos, que era como en una cápsula, no se movieron a ningún lado, y cuando abrieron las puertas vieron el paisaje de Marte y él estuvo allá y había una civilización. Y curiosamente los que han ido a Marte dicen que hay civilizaciones humanas que ya nacieron en Marte, a los que se les ha dicho que la Tierra desapareció, ¿sí? Por eso cuando van a Marte hay una restricción de hablar con esas civilizaciones humanas que viven allá, porque para ellos la Tierra se destruyó, ya no existe, y lo único que existe es Marte. Desafortunadamente también hay un tema de esclavitud ya en diferentes planetas del sistema solar, patrocinado por los Dracos. Y no estoy seguro si esté ahí el Cuarto Reich también, dicen que sí. Pero entonces este Mars German es importante para que ustedes lo vean, y véanlo en el sitio exopolitics.org de Michael Sala, del cual es el libro este que les mostré de la historia oculta de la Antártica. Antártica's Hidden History, ¿sí? Por aquí tenía otro de él que ustedes pueden leer. A ver, este también es buenísimo.
El programa espacial secreto también es de Michael Salla. Por Amazon lo pueden pedir, ¿cierto? Michael Salla, pueden ver ese libro también, léanselo porque es fabuloso y él cuenta toda la historia muy detallada de lo que yo les estoy hablando acá, ¿sí? Pero es para que se interesen por el tema y lo estudien en profundidad y ustedes mismos se hagan la idea de qué es lo que está pasando. Entonces, Andrew Asago cuenta eso, o sea que en Marte ya hace mucho tiempo hay vida, es un planeta donde dicen que es una atmósfera respirable, de pronto es un color más, un poco más, el cielo es un azul más pálido que el de la Tierra, pues un planeta donde el ser humano puede respirar, puede caminar, es una atmósfera respirable totalmente y lógicamente se han hecho construcciones también dentro de la Tierra para vivir. Lógicamente con estas dos civilizaciones extraterrestres con las que hay que tener cuidado porque ellos defienden su territorio. Bueno, entonces, por el otro lado, ¿qué pasa cuando Estados Unidos se da cuenta de que eh, la guerra pues la ganaron y que los alemanes se habían pasado a la Antártida y tenían mucha tecnología? Pues ellos, entre los prisioneros que capturaron, decidieron echarle la mano a todos los científicos de Alemania que se habían quedado ahí, que habían sido capturados, ¿cierto? Digamos que esos científicos capturados entre comillas, ¿no? De esa Alemania nazi, hay uno en particular que es el que después fue el jefe del programa espacial de los Estados Unidos, que eran más o menos 1500, son traídos a los Estados Unidos y legalizados como ciudadanos de los Estados Unidos en una operación que se llamó la Operación Paperclip. También la pueden consultar. Entonces Estados Unidos se trae todos esos científicos porque dicen, nosotros no nos vamos a quedar sin todo ese desarrollo tecnológico. Entonces con la operación Paperclip traen a todos los científicos, ¿cierto? De esa Alemania. Lógicamente Alemania hizo exigencias para ir allá, ¿no? O sea, no, por eso es que capturados es entre comillas, ¿cierto? Ya en esa época las bases nazis que tenían los alemanes eran 3 en la Antártica y una en Argentina, totalmente desarrollada con tecnología muy avanzada. Entonces, para ir a los Estados Unidos, ellos pusieron en la condición de que básicamente tenían que darles cargos en las empresas grandes de los Estados Unidos, nacionalizarlos, darles la ciudadanía y básicamente eso hace Estados Unidos. Y eso es lo que se conoce como la operación Paperclip y por eso es como todos esos científicos alemanes llegan a los Estados Unidos a aportar todo su conocimiento después de la guerra y después de la supuesta derrota, ¿cierto? Aparece aquí otra organización política que existe hoy en día, que es la Superfederación, que está integrada por 40 razas extraterrestres, ¿cierto? Con 22 programas genéticos diferentes, entonces eso existe hoy en día. Existe también la Alianza del Programa Espacial Secretos, que son disidentes que participaron del Programa Espacial Secreto. La Liga Global Galáctica de Naciones, el Conglomerado Corporativo Interplanetario. También existen las sociedades ocultas y las órdenes de conocimiento. Todo esto existe hoy en día y las vamos a ver en detalle y vamos a ver cómo funcionan. Entonces voy a dejar aquí este capítulo por este momento para que lo digieran, miren las cosas. Les mando un abrazo muy grande y acuérdense de esta nueva organización política que ya existe como para ayudarnos a salir. Superfederación, la Alianza del Programa Espacial Secreto, la Liga Global Galáctica de Naciones, el Conglomerado Corporativo Interplanetario y las sociedades ocultas y órdenes de conocimiento. ¿Ok? No todas son benévolas, pero vamos a verlas en detalle. Un abrazo a todos, espero les haya gustado y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo capítulo.